Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama. Éramos nosotros alejados de ti en el pecado, sin embargo tú nos encontraste y con tu sangre preciosa que se ha derramado, has limpiado todos nuestros pecados y nos hiciste librarnos de todo tu juicio. Y gracias por darnos esto gratuitamente. Ahora en este tiempo que tú has permitido, ayuda para que podamos adorarte, Señor, y también para hacer tu obra conforme a tu voluntad. También gracias por la gracia que nos has permitido predicar el Evangelio. Quizás en este mundo hay muchas dificultades, sin embargo, tú nunca nos abandonaste y siempre nos protegiste y nos llevaste al camino de la verdad. En este tiempo, otra vez estamos reunidos ante ti para aprender tu palabra y para compartir la comunión. Te agradecemos por esto. Protege a cada uno de nosotros y danos la gracia más abundante, la vida, la palabra, y con tu mano poderosa aférrenos, para que la vida que nos resta podamos comportarnos de tu voluntad y para que podamos predicar el Evangelio, el amor tan grande de ti a las almas perdidas, para que se pueda glorificar tu nombre, Señor. Para esto utilízanos preciosamente. Desde la siguiente semana se va a abrir el seminario bíblico. Señor, guíe para que muchas personas también puedan recibir la salvación. Y los hermanos para que puedan tener el mismo amor de ti, para que ellos puedan predicar el Evangelio. Para esto danos más el poder y la pasión. Hay muchas iglesias en la nación también internacionalmente, pero tú cuide a cada uno de ellos para que se pueda levantar firmemente tu iglesia en la palabra y para que se pueda cumplir la historia que tú has planeado. Te oramos anhelosamente. Y cada tiempo necesario nos das la palabra necesaria y nos enseñas lo necesario. Ayuda para que no podamos olvidarnos de la palabra aprendida, sino para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, para que se pueda glorificar tu nombre, Padre. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.
세상 위하여 주 은혜 임하니 주 예수 이름 힘입어 이 복음 전하자 먼 곳에 나가서 전하지 못해도 나 어느 곳에 있든지 늘 기도 힘쓰리 전하고 기도해 매일 증인 되리라 세상 모든 사람들 듣고 그 사랑 알도록 Busquemos juntos la Biblia, Romanos capítulo 1, el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí. Por el coronavirus. Ojalá termine esta enfermedad contagiosa, pero más de lo que nosotros esperamos, se está continuando y que me da mucha pena esta situación. De reunirnos libremente y de compartir la comunión, también hay que predicar el Evangelio. Sin embargo, como estamos teniendo muchas restricciones, es por eso que creo que Dios nos va a dar la última oportunidad y es por eso que yo oro para esto. Y aún en esta dificultad tenemos que predicar. Y es necesario tener la preparación para predicar. Como dice en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, durante 2 años estaba predicando. Y justo antes de ser martirizado es la palabra que ha mandado a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Así ha dicho. De predicar el Evangelio no es la misión solamente para personas especiales, sino es un mandato firme que Dios ha dado a todos los salvos. Dios Jesucristo y Jesús quien ha renacido, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique esa palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que tenga una situación buena de predicar o no. Sin importar de eso, tenemos que
predicar, esforzar de predicar el Evangelio. Así nos ha pedido. Quizás hay situación buena de predicar, pero también hay muchas situaciones que llega en la situación peor de predicar. Por ejemplo, ahora, ¿no? Sin embargo, en cualquier momento siempre tenemos que esforzarnos en predicar. Tengo que orar y esforzarme de predicar. Entonces así, igual que las personas que fueron encarcelados y que fueron martirizados por creer en Jesús, en esa época de persecución también predicaron bien, pero a comparación de eso estamos teniendo mucha libertad. Solamente porque tenemos este tipo de dificultad y recibimos restricción no es excusa para no predicar. Tenemos que obedecer y hay que esforzarnos de predicar el Evangelio. Si es que vemos en la historia de la iglesia en la época pasada, cuando es en el momento cuando es muy cómodo y no hay persecución, entonces dice que se llenan en la iglesia con cristianos falsos. Y también cuando hay dificultad y persecución, se aparta a todos los falsos y solamente quedan los que tienen la fe verdadera y así así manifiestan la vida de la obediencia. Por eso los cristianos verdaderos, cuando llega la dificultad, cuando está la persecución, cuando tienen sufrimiento, ahí es cuando se manifiesta la verdad de la fe. Solo porque estamos recibiendo un poco de dificultad no tenemos que retrasar nuestra vida cristiana o ser perezoso de obedecer o de parar de evangelizar. Entonces así se muestra nuestra debilidad. En Proverbios 24 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Nosotros también. El Señor está junto con nosotros porque somos salvos y nos dio la vida y la esperanza, y el Espíritu Santo siempre nos está ayudando, pero no tenemos que retrasarnos como siendo débiles. Por eso, con valentía tenemos que esforzarnos más. Realmente está muy cerca la venida de Jesús, es muy seguro, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, como dice en Hebreos 10:37. El que ha prometido que va a venir, entonces cuando llega el tiempo sí o sí va a venir. Y ya llegó ese tiempo ahora. Todas las señales que van a ocurrir antes de la venida de Jesús, realmente todo ya está todo cumplido. Por eso tenemos que ponernos las pilas y realmente tenemos que llevar una vida siendo realmente cristianos. Como lo saben bien, desde mañana va a empezar el seminario bíblico que no se ha podido hacer este año. No solamente en la iglesia de Seúl Central, sino en todas las iglesias en toda Corea está haciendo su seminario. Y si es que Dios permitiera, también estamos preparando para el retiro de verano, igual que en el centro de retiro. Estamos orando para esto a Dios. Si es que nosotros esforzamos al máximo, entonces yo sí confío de que Dios va a ayudarnos. Por eso hoy día, la palabra que les quiero decir, acerca de predicar el Evangelio, que es algo más importante que los cristianos deben hacer. Por eso yo he puesto el título de hoy día, el poder del Evangelio. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo que ha dicho esto era quien estaba en contra del Evangelio, y en el momento cuando ha apedreado a Esteban, es quien estaba adelante de todo esto y ha matado a los santos de la iglesia primitiva y los ha encarcelado.
y estaba yendo junto con sus soldados a Darmesec para agarrar a todos los hombres que creían en Jesús. Pero en el medio camino Dios ha llamado diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como Saulo vivía dentro de Roma, entonces obviamente no ha visto antes a Jesús. Sin embargo, este hombre es fariseo y él está en la tribu de Benjamín, quien es, es uno de que ha salido del rey de Saúl antes y dijo que es el fariseo entre los fariseos, y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y también tuvo celo de Dios. En esa época ha gobernado todo Roma, ha dominado, y Jesucristo, como estaba prometido en el Antiguo Testamento que iba a venir como un rey, estaba esperando a ese Cristo, pero ha escuchado y dijo que es solamente un hijo del carpintero que al final va a morir en la cruz. Y a ese Mesías tan glorioso dijeron, ¿no? ¿Cómo va a ser Mesías verdadero el hijo de un carpintero? Por eso el apóstol Pablo tuvo celo de esto, diciendo que yo voy a matar a todas esas personas que dicen así. Y eso fue su trabajo. Y él pensó de que el celo de Dios es matar a todas las personas que él pensaron que son falsos. Pero apareció Jesús y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, si vemos en San Juan 15, dice: si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. De persecutir a los cristianos, al Cristo, es persecutir a Dios directamente. Por eso dijo: ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y ahí se arrodilló y durante 3 días fue un ciego. Y este Saulo quien estaba persiguiendo a Jesús, pero en sí él pensó de que era un esfuerzo, un celo hacia Dios, pero él hizo así porque no sabía, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia con él, y para todas las personas que van a recibir la salvación, para tomar un ejemplo que cualquier persona puede recibir la salvación, y también quien ha recibido la gracia de Dios, cómo van a vivir. A ese nombre Saulo ha cambiado a Pablo. Saulo quiere decir que es un hombre grande y Pablo quiere decir que es un hombre pequeño. Y a este Saulo, quien era soberbio, agarrado, y al final lo levantó como un apóstol y ha hecho escribir casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Por eso el apóstol Pablo es los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el más pequeño de los apóstoles, el más, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, salvaste a mí como pecador. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, él realmente solamente ha vivido para evangelizar. Desde el día que él recibió la salvación, se fue a Roma, hasta que se fuera a Roma y que haya muerto después de predicar 2 años en Roma. Fue encarcelado muchas veces, también fue azotado varias veces, también lo lanzaron muchas veces la piedra. Si es que realmente vemos la vida de él, realmente es muy grandioso. También en 1 Corintios capítulo 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo no solamente nos ha salvado, sino también fue el ejemplo para todos. Jesús
primero para salvarnos, fue crucificado y recibió todo el sufrimiento. Y también ha cumplido la historia de salvarnos. Apóstol Pablo también fue el imitador de Cristo. Pablo fue el ejemplo a todos los que creen. Y claramente a través de la vida del apóstol Pablo nos está mostrando de que la vida de un cristiano tiene que dar hasta toda su vida. Y en el mismo tiempo de que es el ejemplo de cómo llevar la vida cristiana, tenemos que seguir su camino. Cuando vemos en la guerra también, por ejemplo, en la guerra del 25 de junio de Corea, cuando está peleando con el enemigo, está viendo claramente cómo sus compañeros mueren pistoleados, pero aún así siguen adelante, ¿no? Solamente para su nación y su país dan toda su vida y pelean, porque si no hay esas personas, ¿cómo van a guardar el país? Entonces el jefe de sección va adelante de todos y dice, avancen. Y esa persona no está atrás, sino adelante, para dar valentía a otros soldados también. El apóstol Pablo también, entre las personas que creen a Dios, está adelante para evangelizar. También tenemos que tomar el ejemplo de él. Un salvo solamente recibe la salvación y muy cómodamente lleva su vida. Por ejemplo, el maestro está subiendo al valle cargando algo muy pesado, pues sí, sudando. Sin embargo, si es que hay un discípulo atrás que solamente está cantando y subiendo sin importar a su maestro, ¿esto es posible? No, hay que ayudar juntos para subir juntos la carga. Jesucristo también para predicar el Evangelio. Es correcto que muchos apóstoles también han muerto para evangelizar. Nosotros hemos recibido ese evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que seguir el rastro del sufrimiento para el evangelio. Tenemos que participar juntos en evangelizar. Por eso, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. Jesús es el unigénito de Dios. Él es precioso y santo. Él es el Rey de los Reyes. Pero Él ha dejado la gloria del cielo y ha venido a este mundo y fue como los hombres. Y durante 30 años ha vivido como un hijo del carpintero. El carpintero era un oficio en esa época que fue menospreciado. Y durante 3 años y medio Jesús andaba en Israel para predicar el Evangelio y ha mostrado el poder de Dios con sus milagros y también ha predicado el Evangelio de Dios. Aún así, las israelitas han rechazado a él y han odiado. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. También en Isaías 53:8 dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, quiere decir que ha muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor fue tan pobre y recibió todo menospreciado de los hombres, pero esto es por la rebelión de mi pueblo que fue herido. A Jesús, que no tiene ningún pecado, fue llevado a pena de muerte y fue escupido en su cara. Y fue golpeado su cara y con un palo fue pegado todo su cuerpo. También fue insultado y al final
fue desnudo y fue crucificado, recibiendo toda esa vergüenza y sufrimiento. En el tiempo de que ha derramado la sangre de Jesús en la cruz, aún en ese tiempo insultaban a Jesús. Sí lo conocen bien. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio cuando él estuvo en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Nosotros teníamos que recibir esa vergüenza y sufrimiento, pero Jesús en vez de nosotros ha recibido. Dice, menospreciando el oprobio. Quien es tan santo, quien es tan alto y precioso, ha hecho así. La mejor vergüenza y el sufrimiento que pueden recibir los hombres ha recibido Jesús, pero para salvarnos. La vergüenza y el sufrimiento que teníamos que recibir lo recibió Jesús. Por eso hemos recibido la salvación. Pero nosotros, para predicar ese evangelio, ¿por qué o cómo podemos avergonzarnos del evangelio? Algunas personas hasta incluso dicen que tengo vergüenza de creer en Jesús. ¿Realmente tienen vergüenza? ¿Tienen vergüenza de que han recibido la salvación? De ser hijo de Dios, entonces podemos tener la convicción de ir al cielo, pero ¿cómo pueden tener vergüenza de esto? Y también es vergonzoso predicar el evangelio. Tenemos que predicar con toda la firmeza. Las palabras de los mundanos es todo falso y es mentira. Solamente la palabra de Dios es la verdad. Cuando estaba predicando ese evangelio tan asombroso, ¿cómo podemos avergonzarnos? Por eso en 2 Timoteo 1:8 dice apóstol Pablo, justo antes de que muera degollado, él expresó así que es el hijo de la fe. A Timoteo le dijo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences que yo reciba la aflicción. Los apóstoles son azotados cuando evangelizan y reciben mucho peligro y riesgo, diciendo que si es que tú sigues predicando te voy a matar, pero aún así no tienen el temor. Y ellos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En Hechos 16 sale que el apóstol Pablo está predicando el evangelio en Filipo y con Sila fue encarcelado en el sótano. Pero ahí es cuando han quejado a Dios. No, ha orado y ha alabado en la noche. Dio agradecimiento a Dios. Él ha gozado de recibir la persecución. De que antes persecutía a los que creían el evangelio, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos evangelizando, quizás podemos ser insultados, burlados, o hay muchas cosas que salimos perdiendo, recibimos persecución o odio, pero ahí es momento cuando nosotros despreciamos todo esto. Hay que pensar en Jesús. Él recibió toda esa persecución y fue menospreciado para salvarnos. Hasta ha dado su vida. Pero la persecución que uno está recibiendo, que es tan poco, entonces, ¿cómo pueden tener la vergüenza? En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es para el Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nosotros para comer y vivir, recibir la persecución por mí, entonces no hay mucho valor. Sin embargo, por el Señor, para predicar el evangelio, para cumplir la voluntad de Dios, para esta si recibimos la persecución, entonces es la mejor gloria. No solamente recibir la salvación, sino nos ha salvado para que también seamos padezcados con Él.
padecidos con Él. Es algo obvio que recibimos persecución. Recibir la persecución y el odio en este mundo, esto es algo obvio. Igual que Jesús. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero de predicar el Evangelio les dan vergüenza. Y sí, me da vergüenza y encima no es fácil de predicar el Evangelio. Qué cómodo cuando no predique el Evangelio. Por la enfermedad del coronavirus, ni siquiera podemos reunirnos, tampoco hacer seminario bíblico, tampoco evangelizar. Pero algunos dicen, me encanta porque me siento cómodo. ¿Realmente sienten así? Algunos realmente no saben qué hacer porque están con todas esas ganas de evangelizar, pero ¿cómo pueden ser tan diferentes? Jeremías dijo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías, predicando el Evangelio, fue azotado y recibió todo el riesgo diciendo que si sigues predicando, entonces te voy a matar. Hasta lo encarceló en la cárcel del sótano. Pero por esta causa Jeremías ha cerrado su boca. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Pero uno dice, ¿no? Qué cómodo al no evangelizar. ¿Cómo pueden decir algo así? Todas las personas en este mundo han nacido como pecadores por Adán y están viviendo en el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. No es que termina con la muerte después de algunos años. Yo viendo en un libro en Estados Unidos y ha subido al carro con un cuerpo muy sano, pero regresa a la casa con un cuerpo muerto. Dice que en un mes hay 40,000 personas. Y esto es un libro que fue escrito hace más de años, pero yo creo que ahora son más de 50,000. Entre algunos de los hermanos también, me había llamado a las 12 de la noche y dijo, ¿puede venir por favor al hospital de Asan? Y en la noche yo fui a visitar. Y ese hermano había llevado su carro para ir a trabajar en la mañana con un cuerpo muy sano y trabajando de repente sintió algo raro y él solito conduciendo fue al hospital y ese hermano falleció en la madrugada. Y solamente habrá ese tipo de personas que son pocos. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Esta noche viene a pedirte tu alma. En cualquier momento uno puede morir. No solamente mueren los ancianos, los jóvenes también, hasta los niños en cualquier momento pueden morir. Hay que saber esto. Los hombres desde que nacen están corriendo hacia la muerte. Si es que realmente terminan todo así, entonces, ¿por qué Dios habrá creado tan miedosamente este mundo? En Salmos 89 dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Es porque esto no es todo.
desde la vientre de la madre, tiene que estar 10 meses y sale al mundo y cuando está en la barriga está preparando para vivir algunos años en este mundo y en este mundo está viviendo para preparar hacia la muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto lo ha establecido Dios. Algunos mueren más rápido, otros más lento, pero sí o sí llega la muerte. Pero después de esto, el juicio. Van a ser juzgados y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Los justos a la vida eterna y los pecadores, los impíos, van a entrar a Hades. Cuando termina este mundo va a haber juicio. Y como dice en Apocalipsis 20, cada uno va a ser juzgado según sus obras y van a ser lanzados al lago de fuego. Y este versículo no nos ha dado para darnos miedo. Ahora por el coronavirus se expandió a 183 países ahora. Y los confirmados, o si es que vemos la estadística, son 7.200.000 personas. Y los muertos también, 200.000 personas han fallecido. Pero conoce que realmente esto se contagia muy rápido, ¿no? Una persona normal es contagiado y contagia a toda su familia, a todos sus compañeros de trabajo. Así es miedoso la enfermedad. Los hombres desde su nacimiento tienen la enfermedad del pecado y poco a poco están muriendo. Todas las personas están contagiados de este virus de pecado y obviamente no podemos negar de eso tampoco. ¿Y no habrá la manera para salvarse? Obviamente que sí. Si vemos en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En San Mateo 18:14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Sí. Y en 1 Timoteo 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios ha dado la gracia a todos los hombres para que todos los hombres sean salvos. En 2 de Pedro 3:9 también dice, un día como 1000 años y 1000 años como un día, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera para esto. Pero los mundanos no saben nada de esto. Tampoco conocen cuál es el valor humano, tampoco cuál es el propósito de vivir. Ni siquiera conocen a Dios, tampoco saben qué va a pasar después de la muerte. Solamente de la vida real, de lo que se ve en sus ojos, de cómo puede vivir mejor, de comer mejor, beber mejor. Si es que esto fuese la esperanza, entonces se tiene que cumplir, ¿no? Entonces avanza la cultura, la arte, los juegos, pero aún así, ¿se puede solucionar el problema humano? No. Se ha avanzado la medicina, sin embargo, ese virus que ni siquiera se ve en los ojos, ni siquiera puede solucionar algo pequeño y muchos están muriendo. Y están apareciendo un caos de la economía mundial, pero aún así no hay solución. Entonces, ¿a qué se refiere? Que hay cosas de que es imposible con el esfuerzo humano. ¿Qué es esto? La muerte. Si es que terminara con la muerte física, entonces sería un poco mejor. Pero que sea por el virus o que sea por un accidente.
Y si es que vemos esas muertes, entonces decimos, ay, qué pena, ¿no? Pero el problema no es la muerte, sino hay que pensar después de la muerte a dónde habrá ido. Conocemos de esta verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere que nadie perezca y vengan al arrepentimiento. Esto es la esperanza de Dios. Esto es el deseo de Dios y también tiene que ser nuestro deseo. Si hemos recibido la salvación y recibimos la vida de Dios, tenemos que tener el mismo corazón que Dios. Su deseo tiene que ser nuestro deseo. No tenemos que estar echados solamente queriendo, no tenemos que actuarnos. Tenemos que predicar esta verdad en el corazón de todos los hermanos santos. Tienen que tener el corazón de Dios para querer que otros hombres sean salvos. Y Dios aprecia a un espíritu más valorosamente que todo este mundo, pero también estamos pensando así. Y si pensamos así, entonces tenemos nuestros trabajos. En Salmos 118:17, como lo saben bien, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pero el propósito de que los hombres están viviendo en este mundo después de ser salvos es porque les gusta en el mundo o quieren hacer algo mejor en el mundo. No, no es así. El propósito que estamos viviendo en este mundo solamente hay una cosa, es para pagar la gracia de Jehová. La razón de que Dios nos ha dejado en este mundo es porque tenemos nuestro trabajo. Es para predicar la gracia que Jesús fue crucificado en este mundo y ha quitado todos nuestros pecados. En San Juan 20:21, Jesús, quien ha resucitado, ha dicho a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, para cumplir la obra de Dios, y fue enviado a este mundo, y nosotros para predicar esta verdad fuimos enviados. Si es que fuimos enviados, tenemos que predicar el Evangelio. Pero si es que cerramos nuestras bocas y pretendemos de que no sabemos nada, entonces, ¿cómo se va a cumplir la obra de Dios a través de esta persona? En San Juan 4:35 Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este mundo es como la granja que Dios administra. Después de que Jesús fue resucitado en la cruz, ha dado la gracia a todos los hombres. Ahora tenemos que ir con la hoz del Evangelio para cosechar y recoge fruto para vida eterna. ¿Quién es quien cosecha? Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Jesús ha muerto como un grano y ha cumplido toda su obra y fuimos enviados y somos cosechadores que tenemos que ser enviados para predicar el Evangelio. Los cosechadores están ya llegando el tiempo de la cosecha y no está trabajando nada. En Proverbios 10:5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ya llegó el tiempo de la siega, pero está durmiendo. ¿Cómo es posible esto? No tenemos que olvidarnos de esta verdad. Tenemos que cosechar de la obra trabajada por el Cordero. En 2 Corintios 6:1, apóstol Pablo dijo, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay que recibir en vano la gracia de Dios. Aunque Jesús haya salvado, si es que no lo cree, entonces esa gracia va a ser vana.
en una casa muy pobre, supongamos que el hijo está muriendo de hambre y su madre ha sufrido tanto para cosechar el arroz y ha cocinado el arroz tan difícilmente y le dijo a su hijo, hijo, levántate y come, ten esfuerzo, tienes que vivir. Pero el hijo dice, madre, tú has sufrido tanto para cocinar esto, entonces yo prefiero morir para que ya no sufras. Entonces la madre, ¿qué va a decir? Ay, que realmente es un buen hijo porque piensa mucho de mí. ¿Así va a decir? No, es un ingrato de la gracia de la madre. Lo correcto es comer esa comida preparada por su madre para vivir, ¿no? Si es que no lo come, entonces hace vano su trabajo. Supongamos que una persona ha inventado la medicina para curar del virus y ha invertido tanto y ha sufrido tanto para investigar y supongamos que ha dado a las personas, pero si es que las personas no utilizan esa medicina y muere, entonces todo su trabajo va a ser vano. Igual que la obra de Jesucristo que fue crucificado. Si es que no predicamos este evangelio de la gracia, entonces al final va a ser vano. De no creer es hacer vano. De no predicar también va a ser vano. No tenemos que hacer vano el trabajo del Cordero. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los hombres no van al infierno porque tienen mucho pecado, sino menosprecian e ignoran el Evangelio. Es por eso. Menosprecian. Obviamente es un problema de menospreciar el Evangelio, sin embargo, si yo he recibido una salvación tan grande, sabiendo de que es tan precioso, entonces obviamente tienen que apreciar la salvación de otros también. Pero uno dice, no es suficiente que yo haya recibido salvación. Y también que ya que recibo la salvación mi familia y ahí termina. Alrededor de nosotros hay muchos que están corriendo hacia el infierno. Hay tantos, pero no piensan nada de ellos. Por el coronavirus hay muchos que mueren. Hoy día han muerto y también han muerto tales personas. Entonces solamente nos da pena. Hay muchos que están muriendo por el virus del pecado. Y nosotros tenemos ahora mismo el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente al hacerle creer hay que predicar el Evangelio, pero aún así uno no predica. ¿Es posible dejar así a ellos nomás? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De descuidar la salvación de otros también es el pecado indirecta. Por ejemplo, tengo una medicina que puede hacer vivir a uno que está muriendo, aún teniendo uno no le dice si es que no lo da. Entonces, al final, esto también es algo que se puede dar gratuitamente, pero lo deja que muera o viva. Entonces, conscientemente, esto no va a ser pecado. Solamente hay que matar para que sea pecado. Esto también puede ser homicida indirecta. Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. Es por eso que yo trabajo. En Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ha creado a todos los cielos y la tierra.
y ha creado todas las cosas y terminó su obra. Es por eso que en el séptimo día Dios ha descansado. No es que Dios ha descansado porque estuvo muy cansado, sino ha descansado porque ya no tuvo trabajo, porque ya acabó. Pero ¿desde cuándo empezó a trabajar de nuevo? Desde el día que Adán ha cometido pecado. De salvar a los pecadores empezó su trabajo Dios. Y quien vino a este mundo para cumplir esa obra de salvación es Jesús. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En versículo 21 veamos. Versículo 21 leamos juntos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El trabajo de Dios es revivir a los muertos, quien ha muerto por sus rebeliones. Pero no solamente con sus palabras, hay que pagar por esa paga de pecado para que vivan esos pecadores. Uno que ha cometido el pecado y ha entrado a la cárcel puede salir así nomás sin pagar nada de su paga de pecado. Si es que tienen la deuda de 1,000 millones, entonces tienen que pagar ese 1,000 millones. Y así puede salir de la cárcel. La paga del pecado es la muerte. Pero Jesús ya pagó esa paga del pecado. ¿Por qué? Para vivir a los muertos. Nosotros, de predicar el Evangelio es hacer revivir a los muertos. Porque Dios trabaja para levantar a los muertos. Y esto es lo que estamos trabajando junto con Él. Nosotros de predicar el Evangelio y que reviva a los muertos es porque Dios está junto con nosotros. Estamos trabajando junto con Dios. Qué asombroso es esto. Somos cooperadores de Dios. ¿De predicar el Evangelio es fácil? ¿Es algo muy pequeño? ¿Quién lo puede hacer? ¿El presidente de Estados Unidos que siempre grita puede hacer? ¿O el más rico del mundo puede salvar o puede comprar a un alma perdida? El mejor científico puede lanzar a la roqueta más alto, sin embargo, ni siquiera puede salvar a un alma perdida, pero nosotros sí podemos hacer. No hay límite. Es la misión y privilegio que nos ha dado. En San Juan 15:26 dice: el Espíritu de verdad, el cual procede al Padre, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús fue crucificado y dijo: consumado es, cumplió la historia de la salvación. Vino el Espíritu Santo y el trabajo de Él es para que comprendamos la gracia de Él. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo, sino a través de las personas que ya son salvos, a través de esas bocas, hace predicar el Evangelio. Como tú ya has visto todo de mis obras, entonces dice que hay que predicar juntos el Evangelio. El Espíritu Santo mora junto con los salvos para levantar a los muertos, de testificar de Jesús. Y quieren dejar este privilegio y esta misión, vamos a olvidar. Hay que pensar para qué viven. Los mundanos es muy sencillo, viven porque no pueden morir. Porque quieren cumplir el deseo mundano. Crujiendo sus dientes, están viviendo muy esforzadamente, pero al final va a llegar el fin. Un hombre ha subido para subir a la montaña para saber la verdad de su vida, pero solamente no pudo encontrar nada, igual que el emperador Qin Shi Huang. Para no morir edificó la gran muralla, pero murió más rápido porque murió a los 49 años. ¡Qué necio! Nosotros
El propósito que estamos viviendo es muy claro. No tenemos miedo al morir. Y esta carne, al final voy a salir de este cuerpo y para encontrarme con el Señor, para morar en el cielo eterno. Los cristianos, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Va a acabar este mundo de sufrimiento y vamos a entrar en el reino que ya no hay sufrimiento y lágrimas ni tristeza. Pero ¿por qué tienen miedo de morir? En sí la muerte de los cristianos es glorioso. Entonces, ¿por qué uno vive? Nuestro propósito de vivir es muy claro. Es para predicar el Evangelio de la gracia. No tenemos que olvidarnos de esta verdad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Geográficamente también es último de la tierra el fin de Oriente y ya estamos en el fin. El Espíritu Santo obra junto con nosotros con su poder. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La salvación, el Evangelio. De la cruz se ha abierto el camino para ir al cielo, de tener la comunión con Dios, de la vida eterna. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Yo antes, cuando era pequeño, ocurrió la guerra de 25 de junio y entraron los soldados de Estados Unidos y los niños seguían a los soldados. Y había chicle de Corea y dijo, ¿quieres comprar manzana? Apple you buy, así le dijo, para que compre manzana. Entonces, como los pobres seguían, y entonces lanzaba un chicle, lanzaba chocolates. Los soldados de Estados Unidos a veces dicen insultos, lisuras, si es que siente algo mal, y dice Jesus Christ. Y entonces en ese momento yo pensé, supongo que es una lisura. Pero después supe que había dicho Jesus Christ, Jesucristo. ¿Por qué eso es una lisura? En esa época era lisura para ellos diciendo que tú muérete como Jesucristo en la cruz. Hoy en día obviamente no podemos decir esa lisura. Jesucristo que recibió toda la burla y fue menospreciado a todas las personas. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Es el poder de Dios que manda al cielo. Cuando Jesús fue crucificado, al costado de él había un ladrón. Ha matado a tantos hombres y realmente fue un impío y quizás no habrá hecho ninguna buena obra. Pero en el proceso de que se estaba muriendo, esa persona realmente ha temido a Dios y ha pensado, ¿quién será esa persona que es crucificado? Al principio insultaba junto con el otro ladrón, pero pasando tiempo hubo un cambio en su corazón, porque ha visto a la voz de Jesús, quien estaba orando por los pecadores. Entonces pensó, ¿quién es ese hombre quien ora hacia los pecadores? Es que no tiene pecado. Y él comprendió, Dios le hizo comprender a este ladrón que Jesús está muriendo a los pecadores y se alumbró su conciencia. Y después de que ha reprendido a su compañero ladrón y dijo a Jesús pidiendo perdón, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
toda la vida solamente pecaba y quien ha llevado su vida de impiedad está pidiendo a Jesús para que lleve al cielo junto con él. Pero Jesús, ¿qué dijo? Claro que sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ha muerto por el pecado de todos los hombres, incluso hasta el pecado del ladrón que estaba acostado de él. No hay ningún alma que va a la perdición con sus propios pecados, porque Jesús ha salvado a todos ellos. Este ladrón, justo antes de morir, ha pedido a Jesús. Y estaba justo en la puerta del infierno y de ahí ha pasado al cielo. Lo conocen bien. Y esa cruz encima del Gólgota, habían 3 cruces y en el medio había Jesús que muere por todos los pecadores y un ladrón. Hasta el último momento ha insultado diciendo: bájate de la cruz si eres el Hijo de Dios y también sálvame. Hasta muriendo tuvo el afecto y el apego en este mundo que es algo carnal. Pero el otro hombre, estando en la puerta del infierno, comprendió de que es pecador y quiso recibir la salvación y realmente fue salvo por Jesús, ese representante, ¿no? Hubieron 3 cruces. Nosotros somos iguales que ese ladrón. Hemos recibido la salvación estando en la puerta del Evangelio. Supongamos que este ladrón no ha muerto y ha tenido el camino de sobrevivir, entonces ¿cómo habrá llevado su vida? ¿Otra vez habrá pecado? Obviamente que no. ¿Habrá vivido una vida normal? No, tampoco. Quizás puede ser un predicador más grandioso que el apóstol Pablo, ¿quién sabe? Igual que nosotros. La palabra de la cruz es el poder para nosotros. Entonces, ¿cómo es posible no predicar? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es algo que yo escuché antes. Había una madre de un niño de primaria. Tenía un rostro muy desagradable y es por eso que tampoco salió de su casa. Y este niño, como su madre tenía el rostro muy desagradable, es por eso que sintió mucha vergüenza. Pero un día esta madre ha llegado al colegio porque su hijo se ha olvidado de la tarea. Por eso este hijo, esta madre quiso dar así de un rato y quiso irse, pero todas las personas supieron del rostro de esta madre. Y desde el siguiente día los niños burlaron de la cara de su madre. Y regresando a su casa viendo el rostro de su madre ha llorado y llorado. Y la madre preguntó: ¿qué pasó? Y el hijo dijo: mamá, ¿por qué viniste al colegio? No tenías que venir. Todos mis amigos empiezan a burlarme. ¿Por qué tu cara es así? ¡Qué feo! Así llorando. Y en ese momento la madre ha sacado una foto que había escondido y le mostró y diciendo: ella es tu madre. Realmente era una cara tan hermosa. Y le mostró a su hijo diciendo: ella es su madre, ella soy yo. Y en ese momento recién la mamá le dijo la verdad a ese hijo. Un día de repente hubo un incendio en mi casa y yo estaba trabajando afuera y escuché que en mi casa había incendio y yo llegué y tú estabas durmiendo en la habitación. Estaba todo quemándose, pero yo para salvarte he entrado al fuego
y así yo te rescaté. Pero por ese fuego, lamentablemente mi cara se ha quemado, es por eso que mi cara es así ahora. Le dijo todo la verdad. Este niño, agarrando a su madre, ha llorado, diciendo, mamá, perdón, hice esto porque no sabía. Y desde ese día fue al colegio y cada vez de que sus amigos le burlaban, entonces él dijo, claro, es mi madre, pero es la mejor madre que yo tengo. ¿Qué? Así le dijeron sus amigos. Y antes este niño lloraba, huyéndose, pero de repente cambió su actitud diciendo, mi mamá es la mejor. Entonces la profesora supo de esto y le dijo al director. Y un día en el tiempo de descanso y habló de la madre de este hijo y dijeron que es la madre más increíble en este mundo. Hubo un incendio y casi este alumno muere, sin embargo ha dado toda su vida y ha entrado al fuego para rescatarlo y al final lo salvó, porque si no hubiese muerto él. Es por eso que su madre tiene este rostro. Desde ese momento no hubo ninguno quien pudo burlar de este niño. Yo, escuchando de esto, me acordé de Jesús, quien fue menospreciado, su apariencia tan desagradable y recibiendo la vergüenza en la cruz. Todos son heridas recibidas para salvarnos, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nosotros no sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. En esa cruz vieja severa vi el rastro de la sangre con mis ojos. Me perdono y lavó mis pecados con su sangre. Nosotros, esa cruz tan severa, no podemos avergonzarnos de Jesús que encargó esa cruz. Firmemente tenemos que predicar esto. En Números 9 sale que israelitas cuando estuvieron en el desierto no tenía agua, tampoco pan. Y todos los días, obviamente Dios ha dado el maná cada mañana. Sin embargo, al principio sentía muy bien, ¿no? Porque realmente parecía una galleta con miel. Sin embargo, se hartaron de eso. Y dijeron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No hay pan ni agua. Se ha quejado con Dios y ha quejado con Moisés. ¿Y nos trajiste aquí porque nos quieres matar? Dios ha mandado a serpientes ardientes, a víbora, y le hizo morir. Y fueron mordidos de la víbora y se habían envenenado y estaban muriendo. Y ahí recién dijo Moisés, perdón. Por favor, ora tú a Dios para que se vaya estas serpientes ardientes y haznos sanar. Y Moisés ha orado. Y Dios dijo, entonces, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Por eso ha hecho en una asta
una serpiente ardiente. Y como Dios les dijo, Dios dijo que cualquiera que mirare va a sanar, va a vivir. Si es que vemos en el carro de ambulancia o en el hospital, entonces hay una señal de un serpiente, ¿no? Y eso se refiere a serpiente de bronce. Y cualquiera que estaba muriendo y mirare a ella vivirá. Y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero algunos decían, ¿cómo voy a vivir solamente mirando? Dame medicina o algo para que yo pueda curarme. Pero eso sí entiendo, ¿no? Pero estoy por morir, pero solamente tengo que mirar la asta y vivir. ¿Qué locura es esto? No ha creído y todos ellos han muerto. Sin embargo, los que han visto, han mirado, han vivido. Jesús en San Juan 3:14 dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús también fue levantado alto, ¿no? Igual que la serpiente de bronce. ¿Qué es bronce? Bronce se refiere al castigo, es el lugar donde el diablo recibió el castigo. En el momento cuando Jesús fue crucificado, no solamente ha quitado el pecado, sino hasta ha roto la cabeza del plan de Satanás. Jesús, quien ha muerto por nosotros, quien ha quebrantado la potestad de la muerte. Si es que miramos, mirar quiere decir creer. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, que ha llevado el pecado del mundo, está incluido mis pecados también. Ha cargado mi pecado y ha cargado mi pecado. Creyendo en esa gracia y en el momento cuando creen, se desapareció el veneno de la víbora. Se desapareció la potestad de la muerte. El pecador que tenía que ir al infierno obtuvo la vida eterna y puede ir al cielo. Esto es el poder de la cruz. En San Juan 5:25 dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando uno oye el Evangelio, comprende y lo cree, entonces va a vivir. En Colosenses 1:6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora nosotros, es imposible que no prediquemos este evangelio de la gracia tan asombrosa. Jesús fue crucificado en la cruz y ahí se mostró el amor de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque ha muerto por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pecador ya no va a la perdición, sino va a tener la vida eterna. Hay que decir a los pecadores, he aquí el Cordero de Dios que también quita tu pecado. Cuando recibimos la salvación hemos visto a la cruz, hemos mirado. Es la sangre derramada por nosotros para perdonarnos. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Para salvar al pecador, ha dado todo su sacrificio en la cruz de sí mismo.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El enemigo de Dios, que es nuestros pecados, ha dado en propiciación. En esa cruz se muestra el amor de Dios y el evangelio de Él. Por eso en 1 de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Hemos comprendido el amor de Dios. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró el amor con nosotros. Para salvar a un pecador que va al infierno, Dios nos ha amado y ese amor lo mostró en la cruz. Se ha cumplido la propiciación. Un pecador que tuvo que recibir el juicio ahora puede tener la vida eterna para entrar al cielo. Y esto es el poder de la cruz del Evangelio. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tuvo la misericordia con nosotros con ese gran amor y nos ha revivido con la rebelión que teníamos. Y la gracia que tiene en la cruz se mostró el amor de Dios. Hasta los pecadores más impíos, no hay ningún pecador que no puede recibir perdón de pecados ante el amor de Dios, porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestros pecados. Es por eso que en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esto se refiere a la gracia de Dios. Esto es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Se mostró el poder de Dios. ¿Cuál es la justicia de Él? Todos los pecadores que no pueden ser justos a través de Jesús fueron justos y fueron hijos de Dios. Se mostró la justicia de Dios. Martín Lutero ha recibido la salvación con Romanos 1:17. Martín Lutero ha estudiado ley para ser juez. En esa época, cuando es un juez, entonces puede tener una autoridad grande en el mundo. Es por eso que el padre de Lutero ha decidido para hacer su hijo como un juez y mandó a la universidad para estudiar la ley. Y Lutero también quiso esto. Pero un día estaba subiendo a la montaña y de repente hubo una lluvia fuerte. Por eso estaba evitando la lluvia debajo de un árbol y de repente hubo un relámpago fuerte y su amigo que estaba al costado murió por ese relámpago. Y hay personas realmente que mueren por el relámpago. Y desde ahí Lutero ha cambiado totalmente su vida. Sorprendió, realmente cómo puede morir así. Comprendió lo vano de la vida y dejó todo lo de estudiar de la ley y entró al monasterio católico y fue un padre. Y él es inteligente y tiene la pasión. Él fue un profesor muy famoso del Seminario Conciliar Católico. Sin embargo, en esa época el catolicismo realmente estaba en un momento tan fracasado en todos los puntos.
Roma, para edificar el templo de Pedro, ha vendido la indulgencia. Cuando comprare la indulgencia puede quitar los pecados y si es que compra esta indulgencia, entonces el espíritu de sus antepasados, su espíritu estando en el purgatorio, puede ir al cielo. Y ha mentido así. Y en esa época solamente estaba escondido bajo los católicos la Biblia. Pero Lutero empezó a leer la Biblia. ¿Cómo está escrito en la Biblia? Y todas las cosas que existen en el catolicismo, él comprendió de que todo era falso y todo es incorrecto. Y él recibió la salvación comprendiendo de que no es por la justicia propia, sino con la fe. Y él desde ahí empezó a luchar con el catolicismo y ahí hubo la reforma religiosa, sí conocen, ¿no? Y hubo la protestante. Y protestante quiere decir que va a estar en contra de algo falso. Hoy en día se llama la revolución. Que todo esto es falso. En esa época del poder del catolicismo, el padre estaba encima del emperador. Con una palabra de un padre, hasta podía sacar la corona del rey, hasta podía matar, tuvo todo el poder. Pero de estar en contra de la teoría catolicismo, realmente es algo muy grandioso, es algo que uno no puede imaginar. Quiere decir que estaba en contra del padre mismo, por eso le dio una excomulgación a Lutero. Y estando en la plaza, Lutero ha quemado a toda esa excomulgación y todos los documentos del catolicismo. Qué valiente, ¿no? Y ha declarado una guerra contra el catolicismo. Esto es como romper la piedra con un huevo. Pero sí conocen esto, ¿no? Al final Dios ha ayudado para que él pueda vencer. ¿Cuál es la verdad más asombrosa? Cualquier acto religioso que sea con las obras, nadie puede recibir la salvación, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, como dice en Romanos 3:21. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es algo realmente tan grandioso y es la verdad, porque nosotros quizás lo conocemos y es falso, sin embargo, en esa época ellos comprendieron en el momento cuando nadie lo sabía. Por eso, ¿cuál es esta arma? De recibir la salvación con la fe, solamente con la fe. Ahora, en la época de cristianismo, hay muchas sectas, también mucha tribu, y también realmente es muy grandioso el cristianismo. Pero ¿qué está pasando ahora? Solamente por fuera dice que uno recibe la salvación por la fe, pero por dentro es con las obras de Dios, con la justicia de Dios, lo mezcla para ir al cielo. El diablo ha cambiado el evangelio verdadero. En Romanos 10, 2-3 dice: tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Realmente tienen celo de Dios, o sea, tienen mucho esfuerzo hacia Dios. Los cristianos también, ¿no? Dan mucho dinero y edifican una iglesia tan grandiosa y se reúnen los domingos y dan la ceremonia de culto tan piadosamente. Muy esforzadamente lo hacen muy bien. Pero ¿qué pasa?
Dice, tienes celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo veo a las personas que dicen que sí, reciben la salvación con la gracia de Dios y con la fe, pero dice que hay que hacer bien para creer. ¿Cómo es eso? Hacer bien. O sea, creer bien. ¿Cómo es eso? En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Gálatas 2:21 también dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si es que uno recibe la salvación con la ley, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? La cruz de Jesús puede perdonar el pecado, hasta ese pecado de que uno quiere recibir la salvación con la ley. Pero a ese cruz uno añade las obras humanas. Por eso cree, pero ¿cuál es la razón de que no tiene la convicción de salvación? Y uno dice, porque me falta. ¿Crees en Jesús? Sí, claro. ¿Recibiste la salvación? Y dice, me falta. ¿Puedes ir al cielo? Ay, sí, pero me falta la fe. O dice, me falta la obra. Entonces, a ver, hagan la obra hasta la muerte. Siempre les va a hacer falta. Esto es el otro evangelio. Hasta ahora también. Es imposible que no prediquemos este evangelio asombroso, pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. David ha dicho, sin que uno trabaje, ¿cómo puede recibir el salario? Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nunca hay que mezclar el evangelio puro con otras cosas. Entonces, ¿los que son salvos pueden vivir como quiera? No. Un pecador recibe la salvación y puede ir al cielo, pero realmente es muy grande la salvación. Tenemos que tener el corazón del agradecimiento al Señor Jesucristo, quien me ha salvado. Tenemos que vivir. Y a uno salvo viene el Espíritu Santo y como cambia su vida es por eso que puede vivir para el Señor. Ahora, el juicio. Solamente a las personas que no creen o rechazan este amor de Dios. En Tesalonicenses 1:8-9, cuando Jesús aparece en llama de fuego cuando viene por la segunda vez para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como uno no cree, entonces recibe sufrimiento eternamente. Esto es la condición de recibir el juicio. Y porque ha rechazado la gracia tan grande del Señor. Pero nosotros salvos, ¿cómo tenemos que hacer? En San Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra. Esto es la misión que nos fue encomendada. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito de que estamos viviendo? Sin propósito es como un perro muerto. Los cristianos salvos, ¿conoce por qué no tienen la paz o la felicidad? Es porque viven olvidándose de la gracia del ser salvo. Se olvidan del propósito de por qué están viviendo. ¿Cómo podemos vivir mejor, comer mejor? Siempre están quejándose porque no pueden satisfacer de lo mundo.
En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente es pecado de hacer algo malo, para los cristianos de no hacer el bien también es pecado. Pero ¿cuál es lo bueno? Lo mejor de lo bueno es predicar el evangelio a las personas para que vayan al cielo. Y no hacer esto también es pecado. En Proverbios 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, no lo sabe, es mentira. Está pasando por la calle y, por ejemplo, está conduciendo en el carro y de repente hubo un accidente del otro carro y supongamos que está muriendo. ¿Podemos pasar así nomás como espectadores? No, hay que llamar a la ambulancia o hay que salvar con primeros auxilios. Tenemos que hacer todo lo posible. Esto es algo moral. Viendo a los pecadores que van al infierno y viendo a los que están muriendo, como ese Leví, sacerdote que ha pasado así nomás, entonces no tiene importancia conmigo. Más el que escudriña los corazones, ¿cómo no sabrá? De su obra va a ser juzgado. ¿Pero de qué obra? De no predicar el evangelio vamos a ser juzgados. No es el juicio de entrar al infierno, obviamente. Un salvo, como dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que uno viva carnalmente o espiritualmente, que haya hecho lo bueno o malo, siempre hay ese tribunal de esto. Y el resultado del tribunal, uno puede saber estando ante Dios. Pero uno dice, no, ya está bien que no tenga recompensa, pero que no vaya al infierno nada más. ¿Cómo es esto? Si es que viene Jesús ahora mismo, ¿cómo puede hablar así? Yo pienso, si realmente es un salvo, pero no tiene el corazón de predicar y tampoco tiene la misericordia a las almas perdidas, entonces primero tiene que examinar su fe. Esto no es la conciencia que un salvo realmente tiene. Nosotros, que instemos a tiempo o fuera de tiempo, en cualquier ocasión tenemos que pensar cómo voy a predicar, tengo que orar y entonces Dios me va a dar la sabiduría. Y si es que predico anhelosamente, entonces al final puede conmover el corazón del otro. Esta vez también nos dio otra vez la oportunidad para predicar el evangelio. No hay que hacer vano la gracia de Dios. Ahora es la hora de recibir la salvación y es la hora de predicar el evangelio. Y pasando un poco de tiempo, quizás va a llegar el tiempo cuando ya no vamos a poder predicar. Antes de que llegue este tiempo, tenemos que hacer todo lo posible para salvar siquiera a un alma. Porque un alma es tan precioso. Yo les digo brevemente. Ahora en Corea tenemos a nuestras 229 iglesias en la nación. Y internacionalmente tenemos a 76 iglesias. A 76 países están haciendo la misión. Qué asombroso es esto. El evangelio de la historia está realizando muy bien y tenemos que orar para esto, tenemos que seguir orando. Realmente están en la dificultad, sin embargo, aún así tenemos que pedir a Dios para que siga haciendo su obra. En el último momento, cuando fue mordido de la serpiente para esas israelitas como Moisés ha orado, hay que orar a Dios también nosotros. Dios, danos la oportunidad. Y nos ha dado la oportunidad esta vez. Tenemos que subir la bandera de la cruz diciendo, he aquí, entonces van a vivir. Mirad, entonces vivirá.
Entonces hay que decir a ellos, venid, ¿no? Al seminario. Come and see. La samaritana, quien tuvo muchos pecados, se encontró con Jesús y dijo, ven y mira, ¿no es Jesucristo? Y también por el coronavirus. Hay muchos países que tienen la dificultad económica y hay muchos que ni siquiera tienen alimentos para comer. Obviamente también estamos en dificultad, pero hay muchos más que están con más dificultad que nosotros. Por eso hemos decidido para ayudar a estos hermanos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Obviamente hay muchos pobres en el mundo, sin embargo, más a nuestros hermanos salvos. Primero tenemos que dar la prioridad a ellos para que ellos puedan tener una buena vida cristiana. Por eso la vez pasada hemos hecho una campaña para la recaudación de donativos para este coronavirus que todos están sufriendo, y no solamente la iglesia de Seúl, sino a toda la iglesia de Corea que está. Hasta hay hermanos que han participado que están fuera del país, y realmente quiero darle el agradecimiento ahora. Gracias, porque hemos recaudado 1.800 millones. Es mucho, ¿no? Por eso ya estamos en la segunda ronda de mandar. Y otra vez vamos a enviar. Y cada vez de que sea necesario vamos a seguir ayudando. Y este dinero de 1.800 millones vamos a utilizar absolutamente todo para ayudar a los hermanos que están, fuera del país. Y también estoy recibiendo muchas llamadas de los hermanos que están fuera del país diciéndonos gracias. Entonces quiero que sepan de esto. Y desde el seminario que va a haber mañana, entonces quiero que oren por favor. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, realmente está muy cerca en el tiempo de que va a llegar la ira y el juicio de Dios. Y se va a acabar este tiempo de la gracia, pero te agradecemos por salvarnos. Realmente conocemos de que tu venida está muy cerca. Y ahora a esta gracia de que tú nos has dado, ayuda para que se pueda predicar el Evangelio y ese deseo tan anheloso de ti, Señor, que reciban la salvación muchos, también quiero que seamos nuestros deseos. También el seminario que va a haber desde mañana y en todos los lugares que se predica el Evangelio, Señor, tú estés con ellos para que muchos puedan recibir la salvación, para que pueda ser un gozo y gloria grande para ti, nuestro Padre. Para esto, danos más la valentía y la fuerza para que también podamos predicar el Evangelio en esta situación difícil. Te confiamos todo en ti, Señor. Y también en todas las iglesias que hay internacionalmente para ayudar, hemos hecho la campaña para la recaudación de donativos. Y a todos los hermanos que han participado esto, como tú has prometido carnal y espiritualmente, danos más la gracia y la bendición más grande. Y todas las iglesias que están en dificultad, tú protégelos. Y ayuda para que se pueda terminar rápido esta enfermedad contagiosa, para que nos dé una oportunidad para predicar el Evangelio en este último tiempo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.